Mi hermana se mudó conmigo mientras encontraba trabajo y terminó casándose con mi exmarido. La recibí en mi casa porque no tenía ni para pagar el bus. Le di techo, comida y sin darme cuenta también le di a mi esposo. Estás viendo historias reales del alma. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta qué rincón del mundo llega mi historia, porque esta, créeme, no la vas a olvidar. Mi hermana menor, Laura, siempre fue la consentida de la familia, la más bonita, la más risueña, la que todos querían proteger. Laura era diferente, era la menor de las dos y siempre tuvo ese carácter alegre que la hacía parecer más niña de lo que era. No se preocupaba mucho por nada. La verdad es que la protegía y la quería. Claro, era mi hermana y crecimos muy unidas. Nunca imaginé lo que pasaría. A los 25 años, después de terminar la universidad, conocí a Ernesto, un hombre tranquilo, trabajador, de cabello ondeado. Amaba su pelo. Me parecía muy guapo. Nuestro matrimonio nos iba muy bien. La verdad que Ernesto era de esos que parecen buenos maridos, hasta que demuestran lo contrario. Había notado inestabilidad en mi hermana. Cuando me llamaba me contaba que cambiaba de trabajo con mucha facilidad, y en estas épocas tampoco es fácil, pero tampoco en sus relaciones. Siempre decía que la vida la aburría rápido. Un día me llamó llorando. Había perdido su empleo y no tenía dónde quedarse. Solo será por unas semanas, me dijo, y sin pensarlo, le abrí la puerta de mi casa. Ernesto estuvo de acuerdo que se quedara con nosotros, pero me pidió que no sea por mucho tiempo. Claro, cariño, le dije, es solo por una corta temporada. Lo que no sabía era que, al abrirle las puertas de mi casa, le estaba abriendo también la puerta a mi peor pesadilla. Le preparé el cuarto de huéspedes, moví mis cosas para hacerle espacio en el closet y hasta le compré ropa de cama nueva. Estaba contenta, de verdad. Pensé, qué bueno tenerla cerca. Cuando llegó, traía una maleta vieja y esa sonrisa que siempre usaba cuando necesitaba algo. La abracé, pero sentí algo raro, un presentimiento que no supe explicar. Ernesto la recibió con educación. Siéntete como en tu casa, le dijo, y así empezó todo. Al principio fue agradable tenerla ahí. Cenábamos los tres. Ella contaba chismes, él hacía chistes y por un momento sentí que no todo en mi vida era rutina. Laura ayudaba en la casa, cocinaba de vez en cuando y hasta me acompañaba al supermercado. Parecía que todo estaba bien, pero no lo estaba. Empezó a trabajar, pero solo empleos de medio corto. Me dijo que pronto le darían de tiempo completo, con el que se iría de casa. Sentí un poco de pena que mi hermanita pronto se iría. Le conté a Ernesto y me dijo que en este tiempo le había tomado mucho cariño y que la sentía como una hermana. Sí, como no, con una hermana no decides casarte, pero eso te lo cantaré más adelante. Después de casi un año viviendo juntos, empecé a notar detalles, pequeños pero incómodos. Cuando Ernesto llegaba del trabajo, ella siempre aparecía casualmente. Salía del baño justo en ese momento, con el cabello suelto, una blusa corta, o se sentaba en la sala a esperarlo. Y él la miraba más de lo que debería. Yo no quería pensar mal. Era mi hermana y mi esposo, pero había algo en el aire que no me gustaba. Una noche, mientras cenábamos, Laura contó que su exnovio la había engañado. Ernesto, con su tono calmado, le dijo, «Seguro ese hombre no supo valorarte». Ella bajó la mirada, sonrió, y él la miró demasiado tiempo. Esa sonrisa me revolvió el estómago. «¿Qué pasa aquí?», pensaba, pero callé. No sé si por miedo. Pensarás que soy una tonta. Pero espera, primero déjame contarte qué pasó después. Pasaron los días y Ernesto empezó a cambiar. Se arreglaba más, se ponía perfume para ir a comprar pan y empezaba a quedarse más horas en el trabajo. Cuando le preguntaba, me decía que eran cosas mías, que estaba obsesionada, que me inventaba historias. Y eso me hacía dudar. ¿Te estás escuchando?, me decía él. «Es tu hermana. ¿Cómo puedes pensar algo así?». Y aunque por dentro algo me gritaba que no era solo mi imaginación, terminaba creyéndole, porque él tenía esa manera de hablar que te hacía sentir culpable. Al mismo tiempo, Ernesto cambió conmigo, ya no prestaba atención cuando me compraba una prenda nueva, ni del perfume que usaba, ya no me mandaba «te amos» en el celular cuando estaba en el trabajo. Una tarde, llegué antes de tiempo del trabajo y encontré a Laura en mi cocina
usando mi delantal, preparando la comida favorita de Ernesto. Estaba él ahí, en la cocina se reían, y él se estaba acercando cuando se dio cuenta que yo estaba entrando a la casa. Me dijo: «Hola, mi amor, ¿no te esperábamos?» Yo pensé: «¿Cómo que no te esperábamos? ¿Es que tenía que llamar para llegar a mi propia casa?» Esa noche no dormí. Le di 1000 vueltas a lo que había visto. Solo eran celos, era paranoia. Al día siguiente lo encaré directamente. Le dije: «Ernesto, no me gusta la forma en que miras a mi hermana y la confianza que se tienen». Él se rió. «¿En serio? ¿Estás viendo fantasmas, mi amor?» Le conté lo que sentí sobre sus risas y cómo me pareció que se acercaba hacia ella mientras la miraba con esos ojos que ya no me miraba a mí. Pero me tomó de la mano con esa calma que solo tienen los mentirosos y me dijo: «Yo te amo. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿Estás cansada? ¿Te estás imaginando cosas?» Y otra vez lo creí, porque me conocía tan bien que sabía exactamente qué decir para hacerme dudar de mí misma. Días después le dije que Laura debía irse y él aceptó enseguida, como si nada. «Claro, mi amor, si eso te tranquiliza, está bien. No negaré que eso me hizo pensar que quizás todo estaba en mi mente». Pero Laura se quedó igual. Decía que todavía no encontraba trabajo, que la estaban por llamar, que no tenía dinero para el alquiler. Y yo, otra vez, cedí, porque sí, aunque algo dentro de mí ardía, seguía siendo mi hermana. Me repetía que ella era así, cariñosa, espontánea, sin malas intenciones. Pensaba: soy yo la que exagera, pero una noche todo cambió. Escuché a Ernesto salir al jardín. Minutos después oí la voz de Laura. Hablaban bajo, muy bajo. Me acerqué a la ventana y no vi nada. Cuando salí, solo estaba él. Le pregunté: «¿Con quién hablabas?» Y me dijo, sin inmutarse: «Con nadie». Debe haber sido la tele de los vecinos. Su tono fue tan tranquilo, tan convincente, que volví a creerle. Realmente me estoy volviendo paranoica. A la mañana siguiente, Laura dijo que tenía una entrevista de trabajo. Salió arreglada, con un perfume fuerte y muy sonriente. No volvió esa noche. Y cuando Ernesto llegó a la casa del trabajo, y tarde, según él, hubo mucho trabajo, aunque es cierto que antes que Laura viviera con nosotros, también hacía horas extras, pero nunca traía olor perfume de mujer, mientras esta vez era el mismo olor del perfume de Laura. Sí, el mismo perfume. No necesitaba más pruebas. Era real. Mi hermana menor, la que juré proteger, me había quitado al hombre con el que compartí 10 años de mi vida. Y ahí entendí que la tormenta ya había empezado. Pero lo que ellos no sabían es que todavía no me conocían lo suficiente. Esa noche no pude dormir. Tenía la cabeza llena de imágenes, de momentos, de miradas que antes había querido justificar. Ya no podía engañarme más, pero tampoco podía destruir mi matrimonio ni mi relación con mi hermana basándome solo en sospechas. Necesitaba ver algo con mis propios ojos, una prueba, una verdad que no se pudiera negar. Así que empecé a planearlo. Durante el desayuno fingí normalidad. Hablé del clima, del trabajo y hasta le pregunté a Laura cómo le había ido en su entrevista. Ella, muy tranquila, dijo que la habían llamado para una segunda reunión el jueves. La miré fijamente y le dije: «Qué bueno, ojalá te vaya bien, te lo mereces». Y sonreí. Por dentro estaba trazando mi plan. Esa misma tarde le pedí a una amiga de confianza que me ayudara. Le conté que sospechaba, pero que no tenía pruebas. «¿Y si te equivocas?», me preguntó. «Si me equivoco, me quedaré en paz», le respondí. «Pero si tengo razón, no quiero que nadie me lo cuente. Quiero verlo». Al día siguiente Laura salió temprano, otra vez arreglada y perfumada. Dijo que iba a la segunda entrevista. Ernesto, casualmente, también salió antes de hora, porque tenía una reunión importante. Todo en mí gritaba que no era coincidencia. Esperé unos minutos, agarré mi bolso y salí en silencio. No sabía exactamente a dónde iba, solo seguía la corazonada. Tomé un taxi y le pedí que se quedara a unas cuadras de la empresa donde supuestamente ella tenía la entrevista. Nada, no había entrevistas ni oficinas abiertas. Miré el reloj, eran las 5:30, y justo cuando pensé que estaba haciendo el ridículo, vi el coche de Ernesto estacionarse al final de la calle. Lo reconocí al instante. Vi bajar a Laura, se abrazaron y después él le acarició la cara.
como lo hacía conmigo antes de irse a trabajar. No me moví, no lloré, solo miré, porque eso era lo que necesitaba, verlo con mis propios ojos. Lo seguí despacio, sin que me vieran. Cruzaron la calle, entraron en un hotel de paso. No había duda, no había error. Mi cuerpo temblaba, pero no de tristeza. Era rabia, era claridad. Era el momento en que entendí que todo lo que había intuido era real. Esperé unos minutos, solo para estar segura, y cuando vi que subían al ascensor tomados de la mano, respiré hondo y me fui. No necesitaba más. Ya no tenía que gritarle a nadie. No tenía que pedir explicaciones. Lo que me debían ya no se cobraba con palabras. Esa noche volví a casa. Me senté en la mesa del comedor y anoté una sola frase en mi libreta. Ya lo sé. Y mientras el silencio llenaba la casa, supe que la tormenta acababa de empezar. Pero lo que ellos no sabían es que todavía no me conocían lo suficiente. Esa noche dormí poco. La rabia me quemaba, pero no iba a regalarles mi reacción. Llorar o gritar solo los haría sentir importantes, y ya no pensaba darles ese poder. Cuando Ernesto llegó, fingí estar dormida. Lo escuché entrar en la habitación, bañarse, acomodarse en la cama. Ni una palabra, solo el silencio. El mismo silencio que él había sembrado en mí, ahora era mi escudo. A la mañana siguiente me preparé el café, como siempre. Cuando bajó, le sonreí, y ese simple gesto lo descolocó. ¿Dormiste bien?, me preguntó. Sí, respondí. Anoche soñé con una verdad que me quitó un peso de encima. Él sonrió nervioso, sin entender. Y yo supe que el juego recién comenzaba. Durante los días siguientes fingí normalidad. Le cociné, lavé la ropa, incluso le pedí que me acompañara al supermercado. Cada gesto mío era una trampa, aunque por dentro estaba planeando algo que ellos no olvidarían jamás. Mientras él creía que todo estaba bien, yo me dedicaba a guardar, imprimir y ordenar cada prueba. Revisé los extractos de la cuenta compartida, los cargos del hotel, del restaurante, del spa. Todo estaba ahí, con fechas y montos. No necesitaba inventar nada. La verdad se había dejado escrita sola. Puse una pequeña cámara en la sala y en la habitación de mi hermana, por seguridad, claro, y empecé a salir de noche con mis amigas. Quería que me dieran más pruebas para el final, pero no el mío, sino el de ellos. Una noche, mientras Ernesto veía televisión, fingí que recibía una llamada. «Ah, sí», dije alto, mirando de reojo. «¿El salón está disponible para el viernes 15? Perfecto», confirmó la reserva. Él me miró confundido. «¿Salón? ¿Para qué?» «Pensé en organizar una fiesta sorpresa», le dije. «Nuestro aniversario es en unas semanas y después de tanto trabajo, merecemos celebrarlo, ¿no?». Me observó con una mezcla de culpa y miedo. «No sé si es buena idea», dijo. «Oh, Ernesto», le respondí sonriendo. «No me quites la ilusión». Él no insistió, aceptó, porque no tenía excusas, y yo ya sabía exactamente para qué serviría esa fiesta. Pasé los días preparando todo con calma. Invité a su familia, a mis parientes, a sus compañeros de trabajo, a su jefe. Estaba postulando a un nuevo puesto, ya que su jefe se jubilaría, y él era uno de los candidatos para ese puesto. Quizás esa fiesta lo ayude a alcanzar tus metas, le dije. Siempre una familia unida y decente son puntos a favor. Y él sonrió. Le gustó la idea. Por dentro pensaba, mientras más gente, mejor ahora descubrirán tu decencia. Incluso invité a algunos vecinos. Quería que estuvieran todos. Hice reservas, decoré la casa, encargué un video que, según dije, sería un regalo especial para recordar nuestra historia. Todos pensaban que iba a ser algo romántico, y yo me aseguré de que lo fuera, al principio. Guardé las pruebas en una carpeta, ordenadas por fecha, el extracto del banco, la reserva del hotel, los cargos del spa, las capturas del video de la sala. También retiré sin que se diera cuenta un documento original firmado por él hace 10 años y coloqué una copia allí, aquel papel que guardaba en su caja fuerte y en el que decía era la prueba de su amor. Nunca pensé que lo necesitaría tanto así, que ni siquiera lo tenía yo. Cuando tuve todo listo, me miré al espejo. Ya no era la mujer confundida ni la esposa ingenua. Era una mujer que sabía exactamente lo que iba a hacer. El día de la fiesta llegó.
me compre un vestido rojo. Tenía 36 años. Me sentí muy bella, como hace mucho no me sentía. Mi amiga me ayudó con el atuendo. Tengo que reconocer que sin ella no hubiera podido seguir con esto. Sus consejos y su apoyo fue determinante para lo vendría después. Ahí estaba Laura con un vestido negro y sus 25 años. La casa estaba llena de flores, risas y copas brindando. Ernesto sonreía nervioso. Laura llegó tarde, maquillada, fingiendo naturalidad. Yo las miraba y solo pensaba, qué bien actúan los dos. Todo parecía como si no pasara nada. Pero cuando llegó el momento del brindis, pedí la palabra. Antes de cortar el pastel, dije, quiero mostrarles algo. Es un regalo para Ernesto. Creo que se lo merece y espero que lo disfrutes tanto como yo. Todos aplaudieron. La luz bajó. El proyector se encendió. En la pantalla aparecieron nuestras fotos de boda. La gente sonreía, aplaudía. Luego, lentamente, las imágenes cambiaron. Fechas, facturas, fotos de Laura y Ernesto abrazados. El silencio cayó como una losa. Nadie entendía si era un error o parte del montaje, hasta que apareció una imagen clara. Ernesto y Laura entrando juntos a la habitación de Laura, caminando besándose apasionadamente, y luego saliendo Ernesto con ropa interior. Y debajo, en letras blancas, la frase «Prometiste amarme, firmaste que, si me fallabas, lo perderías todo, ¿te acuerdas?» Laura se sentó, como si alguien la hubiera obligado a hacerlo. Cayó con fuerza a la silla y Ernesto me miraba como si lo hubiera traicionado. Era yo la traicionada. Las miradas se cruzaron, los murmullos empezaron. Y yo sonreí, me acerqué al micrófono. «Ernesto», dije con voz firme, «aquí tienes los papeles del divorcio. Mi abogado tiene el original del acuerdo que firmaste hace 10 años. El juez ya tendrá pronto la copia donde firmaste un acuerdo prematrimonial indicando que si alguna vez cometías actos de infidelidad, yo tendría todos los derechos a los bienes. Fue tu regalo de bodas, ¿te acuerdas? Me dijiste que nunca me fallarías, qué tonto. Olvidaste romper el documento antes que yo me enterara de tu traición. No te preocupes, solo vine a cumplir tu promesa». Y luego miré a mi hermana. «Laura, te deseo lo mejor al lado de Ernesto, pero empieza desde cero, como lo hice yo una vez, sin casa propia, con poco dinero y sin mí». Tomé mi copa, brindé sola y salí del salón. No dije una palabra más. Afuera el aire era liviano. Por primera vez en mucho tiempo respiré sin dolor. La tormenta había pasado y, entre lo que quedó en ruinas, solo quedaba una certeza. Yo no perdí nada. Ellos perdieron a alguien que jamás volverán a encontrar. Al otro lado de la calle estaba Alberto, un amigo al que había conocido meses atrás en una reunión. Sabía todo lo que estaba pasando. Lo había escuchado en silencio, sin juzgarme. Cuando me vio salir, solo me dijo, «¿Terminó?» «Sí», le respondí. No podía empezar algo nuevo hasta cerrar este capítulo de mi vida. Y sonrió, como quien entiende que ese cierre no es venganza, sino libertad. Quizás me dirás que la venganza no es buena. Tal vez tengas razón, pero lo disfruté. Disfruté ver la vergüenza en sus rostros, el silencio incómodo, la manera en que todos los miraban con el mismo desprecio con el que él me miraba a mí cuando me hacía dudar de mis sospechas. Sí, lo disfruté, porque fue la primera vez que el dolor cambió de lado. Pasaron 3 meses hasta volver a verlo. El día de la firma del divorcio llegó puntual, con el mismo perfume y la mirada cansada. Me pidió perdón. Dijo que mi hermana lo había provocado, que se confundió, que se arrepentía. Por supuesto lo rechacé. ¿Cómo volvería después de esa traición? Le dije que jamás volvería con él. Y ahí, entre papeles y firmas, me soltó la última puñalada. Me voy a casar con Laura. Ya que no quieres volver conmigo, entonces me quedaré con Laura. Me casaré con ella. Lo miré con asco. Me había propuesto hacía unos minutos volver con él y luego me dice que se casará con mi hermana. Bueno, pensé, perfecto. 2 mentirosos se merecen el uno al otro. Me reí con calma y le respondí, Ernesto, estoy conociendo a otra persona. Nunca he estado en la vida más segura de mis decisiones. Ustedes 2 se merecen. Sean felices. Que yo ya estoy reconstruyendo mi vida. Firmé los papeles y me levanté sin mirar atrás.
La historia, para mí, había terminado. Días después, Laura también me buscó. Dijo que se había equivocado, que quería pedirme perdón. La escuché, pero no sentí nada, ni odio, ni cariño, ni tristeza, solo paz. Le dije, Laura, te perdono, a ti y a Ernesto, pero no los quiero en mi vida. Las personas que te traicionan no merecen continuar en ella. Les deseo que encuentren su camino, pero lejos de mí. Y así fue, se casaron. Me contaron que la boda fue pequeña. Los invitados fueron contados con la mano. No fue ninguno de mis parientes y de Laura. Parece que la familia también le dio la espalda. Rentaron un departamento por el centro de la ciudad y Laura dejó de trabajar. No hubo viaje de luna de miel. Pasaron los meses. 7, exactamente. Vendí mi casa. No quería reconstruir mi vida en esa casa. Tenía que volver a crear recuerdos sin que otros lo sueñen. Cuando fui a recoger las últimas cosas que quedaban, me encontré con una vecina, me contó lo que yo ya intuía. Ese matrimonio había terminado. No sentí alegría. Solo confirmé lo que siempre supe. Un amor no se construye con cimientos de traición. Esa noche volví a casa y abrí las ventanas. El viento entró suave, como si también quisiera quedarse. Encendí una vela, serví una copa de vino y escribí en mi libreta una última frase. A veces la justicia no la dicta un juez, la dicta la vida. Y mientras la llama titilaba, supe que había cerrado mi historia, no con lágrimas, sino con la dignidad que ellos jamás podrán comprar. Tal vez tú también pasaste por algo parecido. Tal vez también te rompieron y pensaron que no te levantarías. Si es así, déjame una rosa en los comentarios, porque a veces sobrevivir ya es la forma más hermosa de ganar.